Sandra les va a dejar la clase grabada, se la vamos a subir entre hoy, esta noche ya se la subimos. Entonces, la clase de práctico a mí para gravimetría no es que me haga falta tanto el teórico, como por ejemplo para error sí, yo necesito que tengan un poco más visto el teórico. Para gravimetría los ejercicios se pueden resolver. Entonces no usaríamos todas las horas del lunes. Sí, tienen que ver, ya no es material de apoyo, sino que es la clase, que se la vamos a dejar subida hoy, pero contemplamos, digamos, dentro del horario que tienen que ver el video de gravimetría, independientemente de que ustedes lo vean cuando quieran. La consulta es, nosotros vamos a dar con Cele el práctico 2 horas, si prefieren. Hicimos una encuesta, no sé Cele, vos después decirle dónde está, en donde le propongo, siempre dentro del horario de clase, si prefieren las 2 primeras horas o las 2 últimas, ¿sí? Lo que la mayoría decida va a ser, porque total no nos estamos moviendo, no estoy proponiendo cambiar el horario, solo usar las 2 primeras o las 2 últimas, lo que es dentro del horario de clase. De todas formas, yo también les voy a dejar la guía y la clase de apoyo, digamos, la clase que ven antes de hacer el práctico, que sí estaría bueno que la vean. La guía también se las voy a dejar. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, y vamos a empezar obviamente la clase del lunes que viene, si tienen alguna duda de los ejercicios. De todas formas, ahora vamos a seguir resolviendo. ¿Queda claro eso? Profe, ¿la encuesta va a estar en el aula virtual? Creo que sí. Cel está por ahí, no Sí, Está en el Google. está puesta, ¿Dónde sí, profe. Está en la parte donde dice encuesta, que estaba la encuesta de inicio de clases. Abajo está la encuesta para determinar el horario. ¿La ven? Sí, profe, se ve. Sí, ahí se ve. Perfecto. Lo que después yo les mando un mensajito, es independiente, como no nos estamos moviendo del horario de clase, es lo que salga la mayoría. A mí me da lo mismo dar en una hora o en otra. ¿Sería para definir todas las clases de los lunes, profe? No, las clases de los lunes es tal cual el cronograma, ¿sí? O sea, la primera parte siempre es teórica y la segunda parte es práctica. Eso está, si se fijan en el cronograma, incluso está en colorcitos y todo, para que quede bien claro. Es solo para este lunes. Para este lunes que viene. Ok. Lunes 28. Bien. Vuelvo, eso lo contestan cuando quieran. Si todos contestaron, al final de la clase ya decimos a todos, si no les mando un mensaje. Voy a reanudar la grabación porque en esta parte lo que explicaría es el análisis por pareja y un poco de error, de cifras significativas, más que de error. Bien, vimos comparación de media con valor verdadero de dos medias estadísticas, de 2 medias experimentales. Lo que nos queda es el análisis por pareja. El análisis por pareja, como definimos al principio, la metodología es la misma, siempre es el planteo de la hipótesis nula, la hipótesis alterna, el cálculo del estadístico, el T crítico y la decisión, que siempre se decide con el T crítico y el calculado con la campana de Gauss y cae en la zona
de aceptar o de rechazar, siempre si no lo aclara, se trabaja con el 95% de confianza. ¿Cuándo se aplica el análisis por pareja? La asistencia en un rato. ¿Cuándo se aplica el análisis por pareja? Cuando, además de que estoy aplicando dos métodos o son dos personas, la muestra es diferente, ¿sí? La muestra está aplicada, el método está aplicada a muestras distintas. Por ejemplo, yo tengo que hacer un análisis de glucosa, como es el caso que están viendo en la filmina, y se lo hago al paciente 1, al paciente 2, al paciente 3, y así sucesivamente. Yo no puedo comparar igual porque el paciente 1 no tiene la misma glucosa que el paciente 2 y el paciente 3, entonces yo no puedo comparar métodos si además la muestra es distinta. Y la muestra va a ser distinta cuando sean distintas personas, cuando sean distintas marcas, por ejemplo, yo estoy analizando el contenido de peróxido de hidrógeno en agua oxigenada, pero lo hago en 3 marcas distintas, no puedo comparar métodos si además la muestra es distinta. Entonces, el análisis por pareja se aplica en esos casos, cuando son distintas personas, son distintas marcas, son distintos lotes, ¿sí? Fíjense que acá estoy aplicando el método A y el método B para determinar la glucosa. Lo que sí tengo que hacer es aplicar ambos métodos a la persona A, al paciente 1, al paciente 2, al paciente 3, ¿sí? El método A se lo aplico a todos y el método B a todos. Fíjense que acá, y esto anótenlo en algún lado bien grande, lo de la prueba Q, acá ustedes, estos no es una serie de datos, porque son datos únicos. Al paciente 1, el método A se lo apliqué una sola vez, y el método B una sola vez. No tengo datos repetidos como para hacer la prueba Q. Esto, por más que yo los tenga ordenados, no son serie de datos, son únicos datos. Yo tengo del paciente 1 con el método A un solo dato. Entonces no puedo aplicar prueba Q acá, ¿sí? Porque como yo insisto tanto en que hagan la prueba Q, he visto en exámenes que hacen la prueba Q en análisis por pareja. Y no, porque el razonamiento es, cuando yo tengo una serie de datos, o sea, yo repito mi método, mi análisis, varias veces, esa es la forma de aplicar la prueba Q. Bien, entonces, cuando esa aclaración, déjenla ahí recuadrada de que no aplico en análisis por pareja la prueba Q. ¿Cuál es la hipótesis nula del análisis por pareja? La hipótesis nula es que la media de las diferencias, y ahora vamos a ver cuáles son esas diferencias, es 0. Contra la hipótesis alterna de que la media de las diferencias es distinta de 0. ¿Cuáles serían las diferencias? La diferencia es esto, resulta de restar el método A menos el método B al paciente 1, o sea, 1044 menos 1028, 16, y así sucesivamente con cada paciente voy obteniendo la diferencia. Aquí sí la diferencia no es con valor absoluto, sino que tiene signos. Si la resta me da negativo es con el signo menos. Lo que es independiente es restar método A a método B, o método B menos método A. ¿Sí? Me daría menos 16, menos 9, menos 25, menos 5. ¿Sí? O sea, yo puedo restar el método A menos el método B, o el método B menos el método A, pero lo mantengo en todo, ¿sí? No es que acá un orden y acá otro.
tomo la decisión y el resto siempre A menos B o siempre B menos A para cada paciente. Y mantengo el signo. Con estas diferencias, yo calculo la media de la diferencia y la desviación estándar de la diferencia. Y los datos serían estos: 16, 9, 25, 5, 22, 11. Esos son los datos, saco la media y la desviación estándar. Y para este caso, entonces, n vendría a ser 6, porque tengo 6 diferencias, 6 datos de diferencia. El estadístico, entonces, que calculo, va a ser con la media de esa diferencia, raíz de n, que va a ser 6, sobre la desviación de estándar de esa diferencia. Lo que yo obtenga de este resultado va a ser la t calculada. Y la t de tabla se saca con la misma t, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta es el 95% y ver que sea grado de libertad o número de mediciones, ¿sí? N. Recuerden que 6 no sería 12, ¿sí? Entonces entro. Acá está más grande la tabla. Grado de libertad es 6 menos 1, 5, 95% de confianza, 2,57. ¿Sí? Entonces, si la T calculada es menor a 2,57, acepto. Si es mayor a 2,57, rechazo. Y ahí lo que estaría diciendo es siempre comparando métodos, ¿sí? De todas formas, la conclusión es como si comparara métodos, y la conclusión ahí es que ambos métodos son igual de significativos o distintos. ¿Sí? Lo que cambia acá es a la muestra que yo aplico, que son distintas. Profe, ¿Preguntas? tengo una duda. Sí. ¿Qué pasaría si en el método A nada más utiliza 6 pacientes y en el B a 5 pacientes solamente? No, siempre tenés que aplicar todo el análisis a ambos métodos. Si tuvieras 5 pacientes, o sea, esa comparación deberías descartar el paciente 6, que tenés un solo dato, y hacerlo con 5 pacientes. Y el N sería 5. Es condición de que apliques el método a los 2 pacientes, a todas las muestras. No podés a uno no. Porque supongamos que tuviese 6,50, el paciente 6, no vas a hacer la diferencia 6,50. ¿Y qué valor le pondrías ahí? Y entonces, fíjense que el análisis por pareja es igual que todos los otros análisis. Acá estás comparando métodos, no estás comparando con un valor verdadero. Lo que cambia es que no se hace prueba Q porque tengo un valor. Esto no es una serie de datos. Prueba Q se aplica a serie de datos. Y que tenés que aplicarle ambos métodos a todas las muestras. Después la forma de, obviamente que el T calculado tiene otra fórmula, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta que no están, que comparan métodos como vinimos haciendo anteriormente, o es por pareja? Por esto, porque van a ser distintas marcas, distintos lotes, distintas personas. Esa es la forma de darse cuenta de que es un análisis por pareja. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende cómo es? Sí, profe. Bárbaro. Bien. Hasta ahí sería todo lo que es el análisis de prueba de hipótesis, ¿sí? Los distintos casos que van a ir teniendo. Lo que nos quedaría ahora es ver
el tratamiento de propagación de error y cifras significativas. Es muy cortita la acotación que voy a, o sea, lo tienen en el práctico, en el teórico, ya lo vieron, toda la explicación de cómo se hace, pero acá quiero hacer unas aclaraciones muy puntuales a lo que es el práctico. Cómo va a ser en forma práctica, cómo vamos a aplicar todo eso. Y el criterio es el siguiente. Si ustedes tienen varias mediciones, por decir, quiero determinar la molaridad de X solución, se hacen 3 valoraciones y obtengo gasté estos volúmenes. 5 mililitros, 5,1, 5,3. Ahí lo que se hace, ahí tienen una serie de datos, entonces sí va prueba Q, análisis Q. Hacen la prueba Q, si descartan o no descartan, y el criterio es, cuando tienen varias mediciones, es media y desviación estándar. Cuando tienen varias mediciones, calculan la media de esas mediciones y la desviación estándar. Y cortan en la cantidad de cifras significativas, ahora lo vemos, tienen la media, lo escriben con todos los valores, la desviación estándar, el primer dígito distinto de 0 es lo que me da la cantidad de cifras significativas. Y la misma cantidad mantengo en esa molaridad que calcule. Ya lo vemos ahora en un ejemplo. ¿Puede repetir, profe, por favor? Cuando tienen más de una medición, cuando tienen varias mediciones son 2, 3, es más de una, ¿sí? Es media y desviación estándar. Cortan en la desviación estándar el primer dígito distinto de 0, ¿sí? Supongamos, fíjense acá abajo. Fíjense que acá, esto no es desviación estándar, es error, pero aplicaría lo mismo. El primer dígito distinto de 0 es un dígito después del decimal. Entonces, en el resultado mantengo un dígito después del resultado y obviamente se aplica el redondeo. Si es mayor a 5, automáticamente pasa a 2. No automáticamente, sino que se redondea y se le suma 1. Y mantengo en el resultado la cantidad de cifras que me está determinada o por el error o por la desviación estándar. Perfecto, profe, gracias. Eso también se ve en el videito que vieron. No cometí el error de no haber puesto un ejemplo ahí, pero bueno, lo vamos a ir viendo ahora. ¿Qué pasa cuando tengo una sola medición o cuando la desviación estándar me da 0? ¿Cuándo me podría dar la desviación estándar 0? Cuando todos los valores son iguales. Claro. Si yo justo repito, hago y gasto 5 mililitros en 3 determinaciones, la desviación estándar me va a dar 0, por más que tenga varias mediciones, pero al ser todas iguales, la desviación estándar termina siendo 0. Entonces, en los casos en que yo tengo la desviación estándar igual a 0, o una sola medición, lo que se hace es propagación de error según la operación matemática que tenga en la resolución del ejercicio. Y acá sí puse bien un ejemplo para que quede bien claro. Dice que tienen una muestra de 3,4842 gramos de una mezcla sólida que contiene ácido benzoico de peso molecular 122,123, es disuelto y valorado con una base hasta punto final usando 41,36 mililitros de hidróxido de sodio de 0,2328 molaridad con su incertidumbre, y pregunta que calculen el porcentaje de ácido benzoico en la muestra. Les da de dato la incertidumbre de la balanza y de la bureta que usaron para valorar. También tienen la incertidumbre del hidróxido de sodio, de la molaridad. Entonces acá,
no se enreden en ir propagando error cuenta por cuenta, ¿sí? ¿Qué les aconsejo hacer yo? Trabajen, hay gente que trabaja con factor estequiométrico, entonces puede directamente les queda multiplicaciones y divisiones en un solo apartado. Hay gente que usamos la regla de 3 simple. Entonces, yo acá lo planteé con la regla de 3 simple, pero no se enreden queriendo propagar el error cuenta por cuenta, sino que, ¿qué se hace acá? Vamos, yo sé que 1000 mililitros tienen 0,2328 mol, por la molaridad, ¿no es cierto?, del hidróxido de sodio. 41,36 mililitros, que acá lo dejé con incógnitas, porque todavía no sé esa incertidumbre, ya ahora les explico por qué. Entonces, la cuenta es 41 por 0,23 dividido en 1000. Lo digo así porque para que veamos que son multiplicaciones y divisiones, entonces vamos a tener que propagar el error con multiplicaciones y divisiones. Lo que yo obtenga van a ser la cantidad de moles que hay en 41,36, es mol a mol porque es 1 a 1, lo multiplico por el peso molecular y todas las conversiones, los 1000 mililitros, porque es para llevarlo a volumen o para llevarlo a la unidad, se consideran exactas, no tienen incertidumbre, no se propaga el error ahí. Por 100 es para llevarlo a porcentaje, dividido la muestra que pesé, para poder calcular el porcentaje, ¿sí? La muestra sí tiene la incertidumbre de la balanza. ¿A qué voy con esto? Que la propagación de error de toda esta cuenta, si ustedes la quisieran hacer, son multiplicaciones y divisiones. Lo único que me falta ahí determinar es la propagación de error de acá de la bureta. ¿Por qué? Porque si bien ahí me dice que la bureta tiene un error de más o menos 0,03, ese error es por lectura. Entonces ahí la propagación va a ser una resta, porque supongamos que yo enraso en 50 o en 0, quieran, o en lo que enrase, voy a valorar, voy a gastar 41,36 mililitros y ese va a ser una nueva lectura. Y lo que yo gaste va a ser el volumen que gaste menos donde yo había enrasado. Entonces una resta, ¿sí? Yo enrasé 2 veces, yo leí 2 veces, entonces cada lectura tiene un error y es una resta. Lo que yo hago para determinar ese 41 mililitros, estos 41 mililitros es una resta. Entonces se propaga como si fuera una resta. La forma de propagar 2 veces es el cuadrado de cada incertidumbre, la raíz, me da 0,04. ¿Sí? Entonces, yo lo propago, yo hago todas las cuentas, ¿sí? No importa si yo acá usé más reglas de 3, yo trate de ponerlo todo en 1 para que quede todo, para darme cuenta de que son solo multiplicaciones y divisiones. Y lo que tengo que ver ahí es, de todos los cálculos que yo hice, cuáles son los que tienen, debo propagar ese error. El 1000 no, como les dije, porque es para llevarlo a volumen, y el peso molecular tampoco, y el 100% tampoco tiene. Entonces, lo que yo tengo que propagar errores de los mililitros de la bureta, de la molaridad del hidróxido de sodio, y del peso de la muestra. Y lo propago por multiplicación y división, que es el error sobre el valor al cuadrado, el error sobre el valor de lectura al cuadrado, el error sobre el valor de pesada al cuadrado. Ese es el error relativo, y lo anoto así, con muchas cifras. Tengo que calcular el error. Este es el error relativo. Tengo que calcular el error absoluto, que va a ser el valor que obtuve de todas esas multiplicaciones y divisiones por el error relativo. Del producto de esa multiplicación me da este valor. Ese es el error.
Entonces, el resultado es este, el error es este. ¿Cómo lo expreso? Con la cantidad de cifras significativas correctas, como les dije, del error. Tomo el primer dígito distinto de 0, que en este caso es 1, como le sigue un 8 se redondea a 2, 0,2, y el resultado, el porcentaje que obtuve, le mantengo la misma cantidad de cifras significativas, o sea, después de la coma, un dígito, después de la coma, un dígito. Y esa es la forma correcta de expresar el resultado. ¿Dudas? Esto es como para que quede Yo tengo una claro duda, que... profe. Sí, decime. Ahí cuando hizo la regla de 3, que puso, bueno, 1000 mililitros, tanto la molaridad, Sí. 41,36 más menos, y hizo los signos de pregunta. ¿Ese número de dónde lo saca? Eso es lo que les decía. Si vamos Claro. a la práctica, estos 41,36 yo los medí en una bureta. ¿Sí? Si yo estoy titulando, Ah, claro, ese es el que calculó de la bureta, digamos. claro, Y la bureta, como tiene 2 mediciones, tengo que medir 2 veces en la bureta. no pondría yo el 003 porque me está aclarando que es por Claro. lectura. Yo necesariamente para hacer una titulación tengo que leer 2 veces Dos en la veces, bureta. por eso. La primera Sí, vez sí. en RACE y cuando termina la titulación. Entonces, esa propagación para determinar ese error, lo correcto es hacerlo por una resta, una diferencia, que se Claro. trata distinto, digamos. Ya no es multiplicación y división. Entonces, Ah, ese bueno. 004 es este. Bárbaro, gracias. Yo no tengo activa, sí tengo. A ver, eso es eso, un puntero, una pluma. Ese iría ahí. ¿Sí? Pero lo tengo que calcular, por eso lo puse ahí. Después sí, cuando hago el de la bureta, pongo este valor, el 004. Me había dado con puntero, perdón. Bien. Acá explicado por mí, que los voy llevando es como más fácil. Les insisto mucho en que hagan los ejercicios porque genera mucha duda todo esto. Yo lo que no quiero es que se enreden. Entonces, cuando tienen 2 mediciones, 2 o más, media y desviación estándar. Y acá aprovecho, supongamos que tienen una molaridad. Ay, ¿qué hice acá? Bueno. No sé qué pasó ahí. Bueno, supongamos que calculan, tienen dos valoraciones o 3. Otra cosa. Bueno, si tienen 2 o 3 datos de valoración, hacen media y desviaciones estándar y cortan. La desviación estándar les va a dar la cantidad de cifras significativas que tienen y cortan exactamente igual la molaridad. Va a haber, obviamente en el primer parcial va a haber un ejercicio específico de todo lo que es tratamiento de error, propagación de error, cifra significativa, y lo van a tener que hacer. Todas las guías que siguen no tienen que hacerle propagación de error y cifra significativa y todo, pero sí mantener cierto criterio. ¿Cuál sería? ¿Vieron ahí el ejercicio en donde les da la molaridad? O les da que pesan con 4 decimales, no corten a un decimal si tienen todos con 4 decimales, porque están despreciando cifras. Tampoco escriban cifras de más.
si tiene, obviamente que el resultado va a estar un poco determinado con el dato que tenga menor cantidad de cifras significativas. Supongamos, siempre la pesada, las molaridades tienen 4 decimales, pero un enrase, un volumen, ustedes no pueden estimar más de 2 decimales. Entonces, obviamente que les va a cortar exactitud esa medición. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Pero tampoco ustedes corten, mantengan cierto criterio. Si están todos los datos con 4 decimales, el resultado que sea con 4 decimales. No sé si se entiende lo que apuntan. No quiero que se traumen en todas las guías, en gravimetría, en ácido base, con lo de cifra, pero sí mantener un criterio, porque lo estamos viendo justamente al inicio de la materia, para poder mantener el criterio durante todas las guías. Bien, sí. 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 No, en todo lo que es, no. En los test de hipótesis no vas a aplicar cifras significativas, porque vos estás comparando la T crítica con la T calculada y es mayor o menor, vos no tenés que expresar no estás expresando un resultado, ¿sí? En todo lo que estuvimos viendo de test de estadística, vos no expresas un resultado, sí decís acepto, rechazo, y estás viendo si es más grande o es más chica, independientemente que lo escribas con 4 decimales, 3, 5. Obviamente que fíjense cuando redondeen de que no les quede rechazado algo que se pueda aceptar o viceversa, pero no tienen que expresar un resultado. Esto es meramente cuando tienen que expresar un resultado. Bien. Profe, cuando calculo el error relativo, a mí me da otro valor y tengo los mismos cálculos. Puede ser, porque el error, porque el 0,0054. Claro, a mí me da 1,05 por 10 a la menos 3. Sí, puede ser porque lo hice 2 minutos antes de arrancar la clase y me generó ahí la duda, y la verdad que ahora en el recreo no lo corrobore, pero puede ser que ese resultado lo tenga que ver, lo tenga que recalcular. Lo que quiero que quede claro es la idea, digamos, de cómo se corte, cómo se calcula. Pero lo hice 3 minutos antes de empezar la clase y no lo revisé, la verdad que no lo revisé el cálculo. Era para que quedara clara la clase. Pero lo vuelvo a calcular. Pero se entiende el concepto de cómo ir propagando el error, cómo cortar. Sí, eso quedó clarísimo. Bárbaro. Bueno, la idea ahora lo que queda es, podríamos tomar la asistencia ahora si quieren, y si ahora ya estarían en condiciones de resolver toda la guía, vamos a hacer la misma metodología de armar los grupos, de que me van llamando para resolver, traten de plantearlos, darse cuenta cuál es cada uno, y volveríamos sobre el final para poner la puesta en común los distintos dudas que tengan generales o no. ¿Les parece? Y esta clase se las voy a subir. De una, profe. Bárbaro. Entonces, tomamos la asistencia Cele, ahí queda habilitada, no sé cuál será la contraseña. Ahí lo estoy habilitando.
Y la Perfecto. contraseña sería bureta, en minúscula, todo. Ahí está.